we sail a little bit high. Hola, bienvenidos a una lección más de la Escuela de Formación Bíblica en esto que llamamos el ciclo 2, el centro del discipulado. En el nivel 5, la lección 10, alrededor del Sermón del Monte. Hoy vamos a tratar el tema de la actitud del discípulo frente al problema de la venganza. Esto corresponde a Mateo 5, del 38 al 42. La enseñanza central de este texto es: los discípulos de Jesús deben actuar con bondad hacia los demás. Vamos a alcanzar algunos objetivos, entre ellos escribir con las propias palabras la enseñanza central, redactar dos principios de esto que es Mateo 5, 38 al 42, sugerir por lo menos dos maneras que se pueden poner en práctica los principios, evaluar su conducta a la luz del mensaje, tomar la decisión de evitar represalias hacia el prójimo y relacionar el mensaje de este texto con el desarrollo de la sección de Mateo 5, 17 al 48. Les damos la bienvenida y qué bueno que estén con nosotros de nuevo. Continuamos. Bueno, el texto dice, Mateo 5, 38 al 42 en la Nueva Versión Internacional, dice: ojo por ojo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Tremendo texto. Un pequeño resumen del estudio acerca de este Mateo 5, 38 al 42. En Mateo 5, 38 al 42, el desafío a los discípulos expresa el concepto de no recurrir a la represalia. No resista al que les haga mal. Tremenda reto de esta enseñanza. En el próximo párrafo, en el 43 al 48, se expresan como en el concepto de amar a quienes no los aman. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. En primer caso, el mal se vence con el bien, en el segundo, el odio se vence con el amor. Así que las relaciones personales del discípulo están basadas en el amor, no en la represalia. En el amor se revela verdaderamente la obediencia a la palabra de Dios, como es parte de lo que hemos estado viendo. La enseñanza básica de este párrafo es que en las relaciones personales el discípulo de Jesús debe actuar con bondad. Ante la hostilidad, el discípulo no debe optar por la venganza, sino que debe actuar con bondad y generosidad hacia su prójimo. Tal vez esta sea la enseñanza más radical de todo el Sermón del Monte. Como cualquier otra, para aplicarla en su vida, el discípulo necesita la fuerza interior del Espíritu de Dios para hacerlo. El contexto general de la enseñanza de Jesús indica que Él no prohíbe la administración de la justicia, sino que ésta no debe tomarse por sus propias manos. Qué difícil esto. En cierto sentido, la justicia verdadera y el amor verdadero no se contraponen. Las acciones de justicia que no llevan consigo el sentido del amor pueden ser injustas. Aún el amor exige cierta disciplina. El propósito de Jesús con su respuesta es frenar la injusticia y no estimularla. Y para esto, el antídoto es el amor, mediante acciones que buscan el bienestar tanto del individuo como de la sociedad. Continuamos. Bueno, miremos un poquitito del contexto de Mateo 5, 38 al 42. En el párrafo de Mateo 5, 17 al 20, Jesús presentó la propuesta que había venido desarrollando en los párrafos siguientes a través de una serie de ilustraciones. La propuesta de Jesús es que los discípulos deben obedecer y enseñar a otros a obedecer la palabra de Dios, como ya lo hemos ratificado. La primera ilustración tiene que ver con el problema de la relación de paz y armonía del discípulo con sus hermanos. En la segunda, el respeto mutuo, ilustrado con el problema del adulterio, el cual ocurre no solamente en actos ilícitos, sino en pensamientos que alimentan la codicia de la persona. La tercera ilustración presenta una amenaza directa a la estabilidad del matrimonio y se refiere al problema del divorcio y sus implicaciones. La cuarta ilustración presenta el asunto de la verdad y la sinceridad, la transparencia y la integridad en la vida del discípulo. El cuarto, al discípulo debe decir siempre la verdad y recurrir a los juramentos nunca hay necesidad de esto. Ahora, con los versos 38 y 42 se comienza el estudio de los últimos dos párrafos de esta sección de este discurso, donde Jesús presenta la quinta y sexta ilustración de su propuesta. Ambos párrafos
presentan a los discípulos el desafío de amar verdaderamente, tanto a quienes les aman como a los que no lo hacen, inclusive cuando les hacen mal. Se presenta al discípulo el desafío de negarse a sí mismo para seguir fielmente a Jesús. Qué gran reto, ¿no? Continuamos. Miremos un poco de la estructura del texto de Mateo 5:38 al 42. Según la versión internacional, una nueva versión, hay 6 oraciones en el párrafo que constituyen el verso 38 al 42. La afirmación principal está en el 39a, que dice: no resistan al que les haga mal. Por supuesto, esta declaración se presenta en forma negativa y no todo lo demás del texto se expresa de manera positiva. De todos modos, y esta es la declaración principal porque ella depende en todas las demás, sin ella el párrafo carece de sentido. Estas son las afirmaciones del párrafo. 1. La tradición dice que se debía tomar represalia, ojo por ojo, diente por diente, verso 38. Jesús dice que no debían resistir al que les hiciera mal, 39a. 3. Que soportes a quien te quiera agredir, 39b. 4. Que hagas el bien aún quien quiera quitarte por la fuerza lo que es tuyo, verso 40. Eso es muy contracultural. 5. Que hagas el bien a quien te pone bajo presión exigiendo tus servicios, verso 41. Y que seas generoso con quien quiere parte de tus bienes, verso 42. Si la afirmación principal del párrafo está en el 39a, como se ha sugerido, entonces los versículos 42, 41, 40, 39 se presentan como ilustraciones de esta. El verso 38 constituye una propuesta de la tradición judía tomada directamente de la ley que había sido dada al pueblo con el propósito de aplicar justicia y evitar los excesos. En realidad, ese principio parecía a simple vista justo. El problema no radica en el principio como tal, sino en la manera como las personas lo aplicaban. Seguramente querrían añadir algo más al castigo. Jesús propuso un procedimiento diferente, entendida así. La estructura del texto es bastante sencilla y puede resumirse en el siguiente bosquejo. No resista al que le haga el mal, 39a. La tradición que sustentaba la propuesta ojo por ojo y diente por diente está en el verso 38. 2. Las ilustraciones de la propuesta del 39 al 42. Que soportes quien te agrede, que es la bofetada, que hagas bien a quien quiera quitarte por la fuerza, si alguien te pone a pleito, que hagas el bien a quien te pone bajo presión exigiendo tus servicios, si alguien te obliga a llevar la carga, que seas generoso con quien quiere parte de tus bienes, al que te pida dar. ¿Cómo les parece este texto? Bien radical. Continuamos. Bueno, algunos asuntos básicos acerca de Mateo 5:38 al 42. El texto presenta básicamente una propuesta de Jesús y 4 ilustraciones que la explican. Pero todo se resume en 2 asuntos principales. 1. Ante la tradición de la justicia que aplicaba los conceptos de ojo por ojo, Jesús propuso un camino diferente. Sus discípulos, los que lo siguen a él, no deben recurrir a la represalia cuando experimentan malos tratos. En otras palabras, los discípulos de Jesús debían actuar sin rencor hacia quienes los tratan mal en cualquier circunstancia. Y número 2, que me parece excelente. Para ilustrar su propuesta, Jesús presentó 4 ejemplos que abarcan una diversidad de situaciones humanas donde podían haber malos tratos. El texto presenta ejemplos referentes a las relaciones personales, legales, políticas y económicas. En todas estas, los discípulos de Jesús deben evidenciar el amor al prójimo ante los malos tratos que reciben. ¡Qué profundidad! Continuamos. Bueno, ¿y cómo se desarrollan entonces estos asuntos? Tienen muchísima profundidad. En el verso 38 se presenta lo que se conoce como la ley del talión, que es en resumen la ley de la reciprocidad, pagar a cada quien conforme a su actuación. La norma ojo por ojo fue dada no para animar a las personas a la violencia, sino para protegerlas de los excesos en que pueden incurrir quienes aplicaran la justicia. Aunque en el fondo esta es una ley muy humanitaria en el sentido que regula o limita la venganza, sin embargo, Jesús presenta un camino más excelente. En sus declaraciones Jesús no contradice la ley, sino que interpreta el verdadero sentido de ella y la resume en algo que es la ética del amor. Lo que Jesús dice es que el verdadero discípulo se niega a sí mismo para seguir la ética del amor al prójimo. En efecto, el cumplimiento cabal de la ley se da en el amor a Dios y al prójimo. En este caso, el texto que estamos considerando trata sobre el amor al prójimo.
Si alguien lanza una bomba sobre una ciudad y destruye un edificio, entonces los agraviados lanzan cientos de bombas y destruyen pueblos enteros. Parece que predomina la tesis sobre la vivencia del más fuerte. En la primera parte del verso 39, Jesús propone a sus discípulos que no opten por la represalia contra aquellos que les hagan mal, sino que actúen con bondad y amor. Los discípulos de Jesús no deben responder a la violencia con más violencia, porque eso empeora la relación humana. En efecto, la declaración no resiste al que les haga mal. Esta está dada en el contexto de las relaciones personales entre los discípulos, no en las relaciones con el sistema del mundo. Por supuesto, en la Biblia se exhorta a los cristianos a que se opongan al mal, que resistan al maligno. De modo que el cristiano no debe ser cómplice con el sistema del mundo que está gobernado por el maligno. Es claro que el texto no es una invitación a la complicidad con la maldad, sino una invitación a la negociación de en sí mismo en las relaciones personales, de modo que brote la bondad y el amor hacia las personas. Para ayudarlos a comprender su propuesta, Jesús les presenta a sus discípulos 4 ilustraciones tomadas de diversos ámbitos de la vida diaria entre el 39b y el 42. Mediante estos 4 ejemplos, Jesús muestra las implicaciones no de una vida libre de venganza, sin represalias al prójimo. Por supuesto que no se debe pretender que los 4 ejemplos dados en estos versículos agotan o restringen la aplicación del principio dado por Jesús, pero es claro que abarcan un sentido amplio en los diferentes ambientes de la vida en los cuales el principio tiene su aplicación. Vamos a mirar los 4 ilustraciones que da Jesús en una manera más profunda. Continuamos. Bueno, el primer ejemplo es tomado de las relaciones interpersonales. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, vuelve también la otra. El verso 39 lo dice. Jesús dice que soportes a quien te quiere agredir. Parece que no se trata tanto de la agresión física, sino más bien del insulto que recibe una persona agredida. De modo que lo que Jesús sugiere es que debes soportar la ofensa sin responder con más ofensa, porque si se responde a una injusticia con otra injusticia, ya son 2 injusticias y esto no puede ser una cadena interminable. Jesús mismo con su vida dio el ejemplo, pues cuando lo maldecían nunca respondió con maldición. El seguimiento a Jesús exige asumir el camino del amor al prójimo y el amor no recurre a la represalia. Por supuesto, vivimos en un mundo que tiene normas para el bien de todos y se debe obedecer a ellas, en tanto que no contradigan los principios del reino de Dios. En el segundo ejemplo, es tomado de las relaciones legales. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, dice el verso 40, parece que en aquellos días era muy común la práctica de los litigios legales en Palestina. Lo que Jesús propone es que el discípulo no debe responder con violencia a quien sin derecho demanda algo de lo que es suyo. La violencia genera más violencia, así que Jesús propone el camino de la no violencia mediante la práctica del amor al prójimo. En las relaciones personales, la ética cristiana propone vencer el mal con el bien. El amor siempre es más fuerte que el odio, y si en ocasiones pareciera que no sucede así, en todo caso el discípulo se ha portado como verdadero hijo de Dios al asumir el principio anunciado con Jesús con frecuencia. El amor desarma a los agresores. Véase Mateo 22, 34 al 40. No necesitamos ser analistas expertos para darnos cuenta que la violencia genera más violencia. Esto se nota con frecuencia en la familia, ya que las relaciones de pareja o las relaciones de padres e hijos se empeoran cuando se reacciona alrededor de la violencia. Continuamos. Bueno, y el tercer ejemplo parece que es tomado de las relaciones políticas. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, dice el verso 41. En aquellos días Palestina estaba bajo el control y el dominio de Roma y habían soldados por todas partes que con cierta frecuencia abusaban de las personas, obligándoles a llevar cargas por los caminos. Lo que Jesús quiere enseñar no es que el discípulo se haga cómplice de un gobierno corrupto y opresor, como lo era el romano, sino que le haga el bien al prójimo aún en medio de la opresión. Por tanto, el discípulo debe hacer el bien aún a quien ejerce presión sobre él, para exigirle un servicio. Pero esto tampoco significa que el cristiano es cómplice con el sistema perverso que rige el mundo. En realidad el cristiano debe actuar contra la corriente del sistema del mundo, pero no en contra de las personas que están atrapadas en el sistema. El cuarto ejemplo es tomado de las relaciones económicas. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado. Esta ilustración también responde a la declaración de Jesús: no resista al que les haga el mal. Por tanto, es lógico pensar que el texto se refiere no solo a quien pide un préstamo, tomar prestado y se olvida de pagar, sino también al que aparentemente por la fuerza quiere apoderarse de lo que le pertenece a otro. El mensaje de Jesús no es que el discípulo sea un mal administrador de sus recursos, ni que sea un tonto
a quien los demás pueden manejar a capricho, sino que sea de espíritu generoso, aún con aquellos que quieren hacerle el mal. Por encima de todo está la posibilidad de que con el bien se venza el mal, con el amor se desarme el odio. Concluimos pues que la enseñanza de este párrafo es que el discípulo de Jesús no recurre a la represalia. El seguidor de Jesucristo no opta por la venganza, sino que actúa con bondad y generosidad hacia el prójimo. Pero de ninguna manera significa que el discípulo no toma en cuenta las normas de la sociedad. El contexto general de la enseñanza de Jesús indica que Él no prohíbe la administración de justicia, sino que ésta no se debe tomar por nuestras propias manos. El propósito de Jesús es frenar los excesos, no estimular la injusticia, y para esto, ¿qué mejor camino que el amor que busca el bienestar tanto del individuo como el de la sociedad? Continuamos. Bueno, ¿y cómo hacemos para aplicar estos principios? ¡Qué difíciles! Hacer lo malo, primero, es una tendencia humana por causa del pecado. Este es un problema no solo de quienes viven sin Dios y actúan egoístamente, también en la comunidad de los creyentes. Hay quienes a veces actúan mal respecto a sus hermanos. Tal vez usted mismo es culpable de este mal, o yo. Jesús fue muy claro en un planteamiento a sus discípulos cuando les dijo que no resistieran a quien les hicieran el mal. Les dijo que no debían recurrir a la represalia, más bien debían actuar con bondad hacia quienes le hicieran el mal. La ética cristiana dice que debemos practicar el perdón y la tolerancia, pues estas conductas son una necesidad en las relaciones personales y de la hermandad de la cristiandad en nuestra comunidad o en cualquier ambiente. En realidad vale más sufrir el agravio que pretender recurrir a la justicia por nuestras propias manos. La ética cristiana exige que el mal sea vencido por el bien. Por supuesto, la ética cristiana no ignora los principios de la justicia. Para ayudarlo en su reflexión acerca de esto, piense en las siguientes preguntas. ¿Cuál es su actitud cuando alguien ofende su dignidad como persona? ¿Cómo es su comportamiento cuando alguien le falla o cuando se siente decepcionado de alguna persona? Escriba una breve evaluación de su vida cristiana respecto a cómo ha sido su conducta ante quienes le hacen el mal. Ahora piense en la manera como usted pudiera ayudar a un hermano que todavía tiene la tendencia a actuar con represalia hacia quienes le hacen el mal. Quizá es oportuno que reflexione sobre usted mismo. Hágase una autoevaluación. ¿Cuán bondadoso es usted hacia los demás? ¿Cuándo fue la última vez que usted actuó mal en relación con otra persona? ¿O cuándo fue la última vez que usted actuó bien hacia quien no le hacía el bien a usted? Si esta evaluación salió bien, salió ileso. Entonces tiene un gran motivo para dar gracias a Dios. Pero si esta evaluación se dio cuenta de que usted mismo en ocasiones actúa mal hacia otras personas, entonces pídale perdón al Señor y haga planes para pedirle perdón también a esas personas a quienes usted de algún modo les hace mal. Segundo, los cristianos debemos hacer evidente nuestro amor al prójimo aún entre los malos tratos que recibamos de ellos. Por supuesto, amar a quien nos ama es relativamente fácil y no tiene ningún mérito. La prueba del amor está en manifestarlo de hecho hacia aquellos que no solo nos aman sino que nos hacen mal. Piense en algunas maneras como pudiera expresar el amor a quienes le hacen mal. Para comenzar, piense por ejemplo qué hace usted cuando su vecino le tira la basura al frente de su casa. Una buena actitud sería que la próxima vez que esto ocurra usted no solo limpie esa basura, sino que limpie también la del frente de la casa del vecino. En la iglesia tal vez hay algunas personas que no lo saludan y hasta hacen lo posible por no encontrarse con usted cara a cara. ¿Cuál es su actitud ante esta situación? Si no sabe qué hacer la próxima vez que vea a uno de estos hermanos en la iglesia, no vacile en acercarse a él o a ella. Pídele un efusivo saludo, con un apretón de manos y si es posible, un abrazo. Recuerde que si usted no saluda, porque no lo saludan, también está actuando con represalia. Es un gusto haber tenido esta clase, este nuevo tema, tan confrontador como lo es para todos nosotros en cualquier ambiente de la vida. Dios les bendiga, hasta pronto.